Etiqueta Negra es tu asesoría de imagen personal única en Murcia. Inscríbete en nuestro curso de protocolo y aprende de manera divertida cómo debes comportarte en los eventos y la etiqueta que debes llevar. Y además aprenderás el arte de recibir en casa y cómo ser el mejor anfitrión. Apúntate e infórmate en nuestra web. Plazas limitadas. Muy buenas tardes, queridos amigos. Nuevamente quiero agradecerles el que una vez más nos hayan permitido entrar en sus hogares. Desde que nacemos, los seres humanos prácticamente vivimos rodeados de personas. El grupo principal que nos rodea casi desde que nacemos es la familia, que está considerado como el núcleo fundamental de la sociedad. Según la Declaración de los Derechos Humanos, ese núcleo fundamental que es la familia debe ser protegido por la sociedad y por el Estado. Para hablar sobre este tema y más lo que surja al hilo de lo conversado, esta tarde nos encontramos con Elena Martínez. Bienvenida, Elena. Gracias. Mari Carmen Alpañez. Bienvenida, Mari Carmen. Y Lali Rodríguez, bienvenidas. Muchísimas gracias por estar aquí. Les comento, tomando como referencia lo que hemos hablado antes, o sea, al comienzo del programa, ¿la familia realmente está protegida? A ver, yo comento. Yo desde mi punto de vista no está protegido. No está protegido porque, comenzando por el hecho de que no hay ningún tipo de política que fomente la natalidad. Una mujer se queda embarazada, en la familia llega un bebé nuevo, inmediatamente, o los padres tienen un permiso los padres varones tienen un permiso de paternidad de 15 días. Muchas veces, si por ejemplo es una cesárea, es la mitad del tiempo que la mujer está hospitalizada antes de llegar a casa. Después, la mujer tiene 16 semanas de baja por maternidad y en las empresas que lo consideren oportuno, se puede sumar lo que se llama el periodo de lactancia, o no recuerdo ahora cómo se llama, pero que es como las horas estas que tienes asignadas, que son 2 horas diarias dentro de una jornada laboral completa, para ir a darle del pecho al bebé o darle de comer al bebé, lo puedes acumular, que viene sumando un mes y algo más. Entonces, claro, 5 meses en un bebé, o tú te lo dejas en tu casa o en la guardería, si no hay redes familiares de apoyo, te lo dejas con 5 meses y te tienes que ir a trabajar. Entonces, yo tengo conocimiento de que hay otros países en los que ese tipo de cosas pues se protegen muchísimo más. Se protege a la familia en tanto en cuanto a la mujer se le reconoce una prestación, un subsidio o una asignación económica. Me imagino, no lo he estudiado, pero me imagino que ligada al tipo de salario que tuviese asignado en su puesto de trabajo, que dura, incluso puede llegar a durar hasta 3 años. Si yo como mujer trabajadora decido acogerme a algo así, tengo que pedirme lo que se llama una excedencia, con lo cual me quedo bien, mantengo el puesto de trabajo, en el mejor de los casos, porque también se puede dar modificaciones en ese sentido, pero me quedo sin salario. O sea, entra prácticamente la mitad del dinero a mi casa. Por lo tanto, está claro que no nos podemos permitir eso, la inmensa mayoría de las familias. Entonces, desprotección yo creo que absoluta. Después muchas veces las jornadas de los niños en la guardería no están acorde con las jornadas laborales, con lo cual también hay una desprotección. Se tiene que acudir, en el peor de los casos, a cuidadores no familiares para atender horas. Yo creo que no sé lo que tendrán que acuñar mis compañeras, pero desde mi punto de vista, la infancia y la familia en general están bastante desprotegidas en ese sentido. Tú trabajas en un instituto educativo y también puedes... Sí. Desde luego ahí las familias se quejan bastante que no pueden atender a los hijos y sobre todo, por ejemplo, en este momento en las crisis económicas. Pero al hilo de lo que decía Lali, he estado buscando unos datos viendo de la familia, porque se ha hablado últimamente mucho de unos beneficios fiscales que van a haber en España de 120 euros por hijo, que estaba comentando que esto es lo que van a ver. Pues en el caso de Noruega es curioso porque todas las familias reciben 125 euros por mes y por hijo hasta los 18 años. Imagínate. Del hijo, 47 semanas de baja, cobrando el 100% del sueldo, y el padre tiene 14 semanas de baja, el padre. O sea, la madre 47 y el padre 14. Pero en Finlandia hay algo muy parecido. Entonces dicen que incluso también, bueno, pues se promueven en el mismo Noruega, que ya me ha parecido curiosísimo con respecto a España, está contrastando un poco la situación legal que había y fiscal, pues se promueven excedencias y medidas para flexibilizar la vida de las madres. Y yo creo que hay trabajo hoy día que nos permitirían trabajar o bien desde casa
o bien en otros momentos. Porque sí que es cierto que tenemos unas jornadas muy largas, en España tenemos unas jornadas muy largas y muy rígidas. Y muy entonces, rígidas. Les pregunto, ¿de quién es la culpa? ¿De los legisladores que no legislan bien? ¿O qué está pasando? ¿Que de repente los noruegos o los finlandeses están más claros en lo que debe ser la atención en los primeros años de la vida? ¿Qué está pasando ahí? ¿Una falla de legislación o una cuestión de establecer prioridades, que ellos las tienen más claras que nosotros? Sí, yo, realmente no lo sé exactamente. Decían que la mentalidad luterana un poco va en el sentido también de la protección de la familia, porque, por ejemplo, en el caso de Finlandia sí que era más extraordinario. Todo el mundo habla de la educación en Finlandia y del sentido de la familia, ¿no?, en Finlandia. Yo creo que en España sí que ha habido que ha sido un país católico, que en principio se supone que la protección de la familia tiene que ser mucho más importante. Fundamental, por supuesto. Me parece que es fundamental. Sin embargo, no va acorde esa mentalidad tradicional que hemos tenido los españoles y buena parte de los mediterráneos y europeos con lo que es la cuestión económica, social o de protección a la familia en este sentido. Sí que hay una protección, porque creo que es el artículo 39 de la Constitución que habla algo de la familia, pero que hay una referencia, ¿verdad? De todas formas, al hilo de lo que estás comentando de nuestra tradición católica, que es de donde venimos en realidad, yo creo que habla más de la protección de la familia en cuanto a red de sustento general, más que como protección de lo que estamos hablando aquí de un sentido práctico. Es decir, por ejemplo, en este momento muchas personas acuden a sus redes familiares para la cobertura de las necesidades básicas, para poder comer, para poder pagar la casa, para poder pagar la luz, y ahí están nuestros mayores y nuestros hermanos de total, que sobre todo los mayores, que están siendo la gran red de colaboración. Pero ya después, de cara a los menores, hay como un vacío. Yo lo veo como un vacío, que realmente no hay... Porque además parece que es que nos hemos desentendido de la responsabilidad de los niños. Por un lado, a nivel de Estado, sí, se ofrecen alternativas que no resuelven la situación, los padres se ven que no pueden, entonces se queda como un vacío al que no es responsabilidad de los colegios, no es responsabilidad de otras instituciones, pero no es responsabilidad de la familia. Le pregunto, lo que estás comentando, Eulalia, ¿de quién es responsabilidad? Ese vacío es un vacío inducido por las autoridades. A ver, yo creo que es un problema de sensibilización y te dejo paso. Yo creo que es un problema de falta de sensibilización de las personas que toman las decisiones. O sea, falta de sensibilización, no de conocimiento, porque los estudios están ahí. Un problema de falta de sensibilización. Yo no me sensibilizo con un problema que no tengo. Ya está. Elena, todo tuyo. Sí. No, pues, respecto a lo que estabas comentando, yo creo que, claro, volviendo un poco primero a lo de Finlandia, me parece que Finlandia es muy puntera en educación de primera infancia, que es algo que aquí no se piensa mucho en la primera infancia del periodo de 0 a 5 años. Entonces, ¿qué tenemos nosotros aquí en España? Pues yo hablo desde mi experiencia, que he trabajado en Colombia, en una fundación que trabaja para la primera infancia. Ahí la primera infancia sí se piensa como que ya son seres responsables de sus actos, y lo que se hace es acompañar, a través del arte y de otros medios se acompaña a su aprendizaje. Aquí lo que tenemos son guarderías. La palabra guardería es guardar a los niños. Entonces, y lo que se está haciendo es que entran a la guardería desde muy pequeños y desde una vez ya empiezan a tener horarios. Creo que también, yo sí creo que es un poco desde las autoridades que esto sucede, porque estamos en un sistema capitalista donde lo que importa es producir y trabajar y nada más. Finlandia, por ejemplo, entran al colegio a los 7 años. 7 años, sí. Entonces, desde los 7, hasta los 7 años vivían su primera infancia a través del juego, del estar con la familia. Sí, pero claro, a los 7 años, pero en ese caso me estabas comentando, tu mamá me lo decía antes, de que la madre que atiende al niño hasta los 7 años está atendida económicamente. Claro, aquí entonces también ella se dedica en cuerpo y alma al niño, porque su problema económico no es problema para ella. Claro, y yo creo que también, siempre se piensa en la familia a partir de que uno tiene un hijo, pero no se piensa en familia desde la pareja. Entonces, uno cuando está en pareja y ya quiere formar su familia, como no tiene un sustento económico, que es lo que creo que es el mayor problema ahora mismo, pues desde la casa, pues si no te puedes comprar una casa, la puedes alquilar. Pero en el momento en el que estás alquilando, también los alquileres son caros, los sueldos son bajos, no se puede pensar en tener hijos, es en la lista lo último que uno pone. Sí. Es que es verdad que la red, por ejemplo, en otros países más avanzados, que estaría muy bien, pues la red, por ejemplo, de guarderías son públicas y gratuitas.
y con horario flexible, porque es verdad que se piensa que la jornada laboral no tiene por qué ser de 8 o de 9 a 1 y de 4 rígida, ¿no? Es verdad, entonces es una forma de adaptar también. Pues si tú aquí, por ejemplo, quieres llevar a tus hijos, pues y estás en Totana, por ejemplo, pues o tienes que recurrir a las escuelas infantiles con las crisis que hayan podido tener en el último año, o te vas a una guardería que si la puedes pagar, la pagas, si no, no. Yo a veces me quedo escandalizada de los precios de las guarderías, que no digo que no las valgan. O sea, yo no digo que no valgan ese dinero. Tú vas a Murcia, tengo amigas que están llevando a sus hijos y me sorprendo muchísimo de ese dinero que hay que invertir en un niño tan pequeño, y sobre todo si tienes que dejarlo en un comedor. Pero es que si encima ese niño, un bebé, tienes un niño en un colegio o tienes ya otros chicos estudiando, pues es que el dispendio económico es extraordinario. No te puedes pensar en tener hijos. Lógicamente la familia se tiene que reducir y minimizar, aparte luego otras tendencias que sean sociales, que si queréis luego hablamos de ellas, pero hoy día no puedes pensar en una familia numerosa. Yeah. O sea, no puedes pensar en una familia numerosa para nada. Estamos hablando de las familias. Hasta los años 70, la familia monoparental era aquella que se producía por viudedad. O sea, uno de los cónyuges se quedaba viudo. O por desgracia social. O por desgracia social. Okay. Pero actualmente, sobre eso quiero comentar. Actualmente, la mayor parte de las familias monoparentales son por divorcio. Hay otros modelos de familias también que quisiera que me citaran. Pues sí. ¿Cuáles son esas familias? Porque, claro, el modelo de familia es amplísimo. ¿Qué podemos hablar de esas familias y cuáles son sus características? Sí, hay una cosa que se estudia en integración social, que hay una propuesta de cambiar el nombre únicamente de familia por el de unidades de convivencia. La familia en realidad sería una unidad de convivencia. Pero si nos centramos únicamente en lo que son las familias, la variedad de familias es extraordinaria. Yo, aunque lo manejo habitualmente, me tomo aquí un apuntillo para no olvidarme de la memoria. Lo más característico sería la familia nuclear, que es lo que todos conocemos, ¿no? Pues la madre, el padre, la tradicional. Hijo, un hijo, 2 hijos. La media en España menos de 2 hijos, pero bueno. La familia extensa, que es esa que conocíamos antiguamente, yo recuerdo cuando vivían pues los abuelos, los tíos, y que ahora se mantienen familias más étnicas, quizá, donde viven los abuelos, los nietos, los hijos en una gran familia. Esa es la familia extensa. Eso aquí ya es un lujo. Es que yo creo que aunque tuviéramos la casa ni siquiera lo haríamos. O sea, porque ya hemos cambiado la mentalidad totalmente. Sí. Esa sería la familia extensa. La familia monoparental, esta que tú me comentas, pero familia monoparental hay diferentes clases de ser monoparental. Lo normal es porque un matrimonio se ha roto y la madre o el padre se quedan con los hijos. Que es diferente que el caso de familias de madres solteras, que está subiendo muchísimo, que son mujeres que deciden tener un hijo, no han llegado a tener una pareja o se ha roto o se ven al borde de los 40 años porque está pasando así, entonces hay una inseminación, o decir, tener un hijo de la manera que sea. Y son familias de madres solteras. Pero lo más normal, que yo creo que es lo habitual hoy día, es lo que llaman familias reconstituidas o reconstruidas o ensambladas. Tiene montones de nombres que se le dan. Muchos nombres. Y Lali conocerá muchísimos por el trabajo que tiene. Pues son familias que se han roto, matrimonios que se han roto, vuelven a formar una nueva pareja, esa nueva pareja aporta hijos. Y luego los que tienen en común. Bueno, yo he llegado a tener algún caso en el instituto que me ha resultado curiosísimo, y era una pareja que tenía, esa pareja se habían casado, tenían un hijo en común. Habían hijos del padre e hijos de la madre. Pero en uno de los casos había un hijo que esa persona había cogido que ya no era hijo suyo, o sea, con lo cual había un niño que era hermano de otros, pero no era ni de ese hombre ni de esa mujer. Era como una cascada. Había ido cayendo como en una cascada, viviendo con los hermanos, entonces... Y curioso. En ese tipo de familias, los miembros, ¿qué sucede ahí cuando son familias que se acoplan a veces de manera accidental? ¿Qué pasa ahí? Me gustaría hacer una acotación. No es el 100% de los casos, pero cuando hablamos de familia monoparental, en realidad estamos hablando muchas veces de familia monomarental. Es la madre, gira en torno a la madre, ¿vale? Realmente es la madre la que se queda con los niños, no por viudedad, sino bien por decisión propia o porque la circunstancia tal, o porque en el divorcio se acuerda o por lo que sea, ¿vale? Y suelen ser... El tema familiar
A otros niveles de la sociedad podríamos discutirlo, ¿no? Pero a nivel familiar, las familias son principalmente matriarcales. O sea, yo creo que es la madre, Sí. la mujer, el pilar de la familia. Es la mujer la que gestiona la familia, es la mujer la que gestiona la casa, es la mujer la que gestiona en general. Entonces, claro, en este tipo, lo digo por lo que dijiste tú, ¿no? La cascada del niño que cae. Pues seguramente, no lo sé en tu caso, pero voy a lanzar la hipótesis de que posiblemente ese niño venía por la vía de la mujer, de que posiblemente fue ella, posiblemente, no sé si fue ella quien lo acogió, porque sería ella, seguramente cuando ella fue a esa otra familia de ese niño que no era suyo, el niño era muy pequeño, ella lo crió, y el niño con quien se identifica es con esa mujer que ha ejercido de madre, que habrá sido el pilar de esa familia durante X años. Y cuando esa mujer sale de esa estructura familiar, el niño la acompaña en ese viaje, y se va junto con sus hermanos, porque el niño muchas veces con quien tiene los lazos más estrechos y mejor articulados es con la madre y con los hermanos. A veces con el padre es un lazo, es un pequeño hilo de araña que a veces está y a veces no está. Sí, entonces, claro, que es otra cosa que además yo me gustaría comentar, que se da muchas veces en el modelo de familia tradicional. Es decir, realmente los lazos con quienes están establecidos en la mayoría de los casos es con la madre, porque es la gestora. El padre se ha ido a trabajar. Claro. De hecho, está el padre que se ha ido a Francia, el padre que se ha ido a Latinoamérica, el padre que se ha ido a no sé dónde, o el padre que sencillamente todos los días a las 6 de la mañana se ha ido a trabajar, ha vuelto al mediodía, ha comido, dormido la siesta, se ha vuelto a ir y ha vuelto a las 10 de la noche cuando los críos están acostados. Entonces, las mujeres, dentro de lo que cabe para el tema familiar, hemos estado, entre comillas, solas siempre. Porque ¿con quiénes hemos contado? Con las suegras, con las madres, con las hermanas, con las vecinas, con las redes familiares y sociales que hemos tenido alrededor. O sea, antes hemos funcionado más en versión tribu, como las tribus de África, que la comunidad entera criando críos, y ahora un poco menos. Por eso estamos más solas y más desbordadas. Al hilo de esa reflexión que hacían ustedes, efectivamente, pero fíjate que el modelo familiar ha cambiado. Antes el padre era el que sustentaba la casa porque traía los recursos, y la mujer era la que gestionaba los recursos y atendía a la familia. Hoy la mujer sale a la calle a trabajar por necesidad incluso de realización personal. ¿Ok? Eso no va un poco en detrimento de la calidad de vida de los miembros de la familia, el hecho de que la mujer se tenga que realizar, que lo que tú decías antes, o sea, la mujer atiende al hijo aunque no sea suyo, y el hijo establece un lazo muy afectivo con la madre, con la pseudomadre, ¿no? Pero cuando la mujer sale a la calle a trabajar, pues ya de repente ese lazo se pierde. ¿Y cómo quedan los niños? ¿Cómo queda no los niños, la familia en general, cuando cada quien está asumiendo los roles de la sociedad moderna? Sí, yo me gustaría que Elena también, que tiene una visión amplia del mundo por sus vivencias y nosotros como madres a veces nos dejamos llevar por nuestra propia experiencia, y me gustaría que ella nos aportara un poco. Sí, bueno, pues yo viajando sí he visto muchos tipos de familias, pero sí siento que el matriarcado, por supuesto, es el principal modelo familiar. Y lo que veía mucho en Colombia, pues en los altos estratos, ahí se divide del estrato 1 al 6, el 6 es el más alto, que la madre y el padre trabajan tanto tiempo, tantas horas, que quien educa a los niños son lo que allí le dicen las nanas, que son las niñeras. Entonces también ahí entra un nuevo miembro que es externo, pero es permanente. O sea, había niños que... ¿Con quién has desayunado? Con mi nana. ¿Con quién te recoge ahora? Mi nana. Siempre pasan el día con ella, por supuesto. Sí, pero luego también hay muchos casos de, bueno, ya de otros estratos sociales donde se divorcian, y sí, siempre es la madre la que, cuando hay un divorcio, también, si son de 3 niños, pues 3 niños que se van con la madre. Sí, creo que es... Claro que ahí, ahí sería interesante. En el caso de Colombia no lo sé, pero en el caso de España sí que quiero hacer el apunte de que los niños se van con la madre, porque es la madre quien pide la custodia. Después ves a muchos padres cacareando de que es que el juez le ha dado la custodia a la madre, pero es que sería interesante preguntarle a esos hombres: bien, ¿y usted dijo yo quiero quedarme con mis hijos? Porque muchas veces los padres lo que prefieren es pasar una pensión de manutención y que de la educación se encargue la otra persona. Entonces, en el caso de Colombia en concreto no lo sé, de otros países no lo sé, pero en España la inmensa mayoría de las veces, tal vez esas cosas siguen funcionando así, porque no hay tampoco un movimiento claro por parte del padre de decir yo quiero que mis hijos estén conmigo. De hecho, algunos padres que han pedido la custodia
O sea, en un divorcio de mutuo acuerdo, que da, que cual, muchas veces las mujeres no han tenido problemas. Es decir, bueno, como estamos... Claro, venga, pues quédatelos tú y yo tal... Y después siempre puede existir la modificación de medidas, pero que muchas veces los niños se asume como que los niños son de la madre. No, a ver, los niños son de los dos, los niños son de la comunidad, los niños son de todos, los niños hay que educarlos entre todos, por eso los niños van a los colegios, por eso los niños tienen familia y por eso los niños, todos somos responsables de los niños que hay alrededor nuestro. ¿Querías decir? No, sí, que quería comentar que es cierto que el modelo de familia tradicional que conocimos en los años 60, en los años 50, en los años 40, ha cambiado. Y sobre todo de los años 80 y 90 para acá ha sido una proyección hacia la sociedad, hacia el trabajo impresionante. Y sí que notamos en muchos estratos que esos niños están como peor atendidos, más desatendidos. Desprotegidos. Yo veo a veces en el instituto que hay chicos que no, a la vuelta al día siguiente, o sea, cuando tú le preguntas, no ha habido una persona que le haya supervisado la tarea escolar, no hay una persona que a lo mejor se haya preocupado de lo que ha comido o cómo ha comido, o qué va a tener para cenar, o alguien que le haya limpiado los zapatos por la noche. Entonces, cuando los niños suelen dar problemas, porque dentro de los estilos educativos, el peor estilo es el negligente, porque podemos tener un autoritario, podemos tener el estilo que sea, pero el negligente, que es en el que de alguna manera hay un abandono, aunque estén viviendo dentro del hogar, es cuando nadie atiende de una forma real, o se siente un rato y dice, ¿cómo te ha ido el día? ¿Has jugado con los amigos? Yo qué sé, ¿te has peleado con alguien? ¿O cómo te has vestido? ¿Que has dibujado en la escuela? Eso que es normal, es dedicarle un rato de calidad. Bueno, pues eso puede ser un estilo negligente de educación. Eso es lo peor. Es decir, que entonces a los padres muchas veces les decimos, no hace falta que estés 4 horas con tu hijo. Si tienes media hora, dedícale esa media hora. Eso a veces es más la calidad que la cantidad del tiempo. Es cierto que las mujeres queremos trabajar. Yo he luchado muchísimos años por trabajar y por llegar a donde estoy. Y me costó mucho. Y igual yo vi un momento también económica cuando terminé mi carrera universitaria, igual que les está pasando a jóvenes ahora, y sé la lucha que he tenido para tener un puesto de trabajo. Sí que es verdad que he intentado compatibilizar mi tiempo de trabajo con el tiempo. Para decir, yo, por ejemplo, sí que tuve la posibilidad de coger un trabajo por la tarde-noche, que era incómodo de alguna manera, pero me permitía tener a mis hijos. Pero si no lo hubiera hecho así, pues hubiera buscado otras alternativas. Pero que es cierto que a lo mejor a mí también me dieron un soporte familiar importante, porque yo he tenido la suerte de tener una gran familia, unos padres que han hecho un trabajo magnífico, unos abuelos, unos tíos, donde había un concepto de familia amplio, pero muy amplio, donde se incorporan mucho a los niños. Entonces, ese aprendizaje que yo tengo, a lo mejor es lo que me ha servido y me ha salvado también a mí, a mi vida y quizá a mis hijos, no lo sé, ya tenía que hablar. Es el tiempo de calidad que yo creo que es lo que hay que dedicar. Es decir, las madres, yo creo que tenemos el derecho de trabajar y queremos hacerlo. Y hoy día hace falta mucho dinero para vivir. Es cierto que no podemos mantenernos con 900 euros, ni con 700 euros, ni con 1.000 euros. También lo que pasa, Mamen, es que muchas veces, efectivamente, y tú dices que hace falta mucho dinero para vivir, y es cierto. Más yo creo que a veces uno adquiere compromisos añadidos más allá de lo necesario. Porque hay un momento en la vida de una persona, de una familia, que tiene que sopesar ¿qué quiero? ¿Esto o esto? Porque hay una de las cosas tienes que renunciar. Entonces, claro, si tú pretendes no renunciar a nada, la vida te encarga de que renuncies a algo importante, porque es la atención de los tuyos. Porque claro, una mujer que necesita, una familia que necesita para vivir 3.000 euros todos los meses de manera irremediable, no puede atender a los hijos, porque tiene que trabajar ella y su esposo, o ella y su pareja. Eso es lo que pasa. ¿Okay? De todas formas, independientemente de que sí que hace falta dinero, eso está claro, porque por lo que además tú le decías, un alquiler cuesta dinero, pagar una luz cuesta dinero, pagar un agua cuesta dinero, pagar un colegio cuesta dinero, un material escolar, una ropa, esas cosas no son baratas, sin decir, si además quieres apuntar al crío o ir tú a un gimnasio, a una actividad extraescolar, a cenar alguna noche, a unas vacaciones de verano, de Navidad, ¿vale? De todas formas, también las exigencias vienen por todas las vías. Voy a poner un ejemplo. Yo tengo una niña pequeña, no llega a los 3 años, y solemos ver en compañía de ella los canales estos de televisión para niños, donde ponen dibujos y cosas de estas. Es impresionante el bombardeo
de publicidad de juguetes que le ponen a los niños. Y además les venden el mensaje desde el cuantos más juguetes tengas, más te vas a divertir, Sí. cuantos más juguetes tengas, más acompañado vas a estar. Después te venden la idea esta de que si tienes juguetes, tienes amigos. Si tienes muchos juguetes, tienes muchos amigos. Porque aparecen unas imágenes idílicas de niños jugando con un juguete que es una chorrada. Entonces, y digo yo, ¿dónde está la comba de toda la vida? Por ejemplo, porque yo no la he visto anunciada en la historia. Sí. Por ejemplo, o la rayuela, Sí, o el parchís. sí. O sea, son juegos que se han jugado toda la vida, son juegos muy participativos, son juegos que te animan a salir a la calle, a relacionarte físicamente con la gente, y todo eso que te están vendiendo, ¿no? Y los niños te demandan eso. Los niños te demandan yo no he vivido aquí en España mi infancia, pero hay una muñeca muy famosa, la Nancy, creo que es, Sí. o la barriguita, no sé qué, que tiene, bueno, aquello es, tú lo pones en fila y puedes dar 5 vueltas a este plató. Queridas amigas, Sí. nuestros anunciantes demandan también su espacio. Vamos a hacer un pequeño corte comercial y regresamos en unos minutos. Etiqueta Negra es tu asesoría de imagen personal única en Murcia. Inscríbete en nuestro curso de protocolo y aprende de manera divertida cómo debes comportarte en los eventos y la etiqueta que debes llevar. Y además aprenderás el arte de recibir en casa y cómo ser el mejor anfitrión. Apúntate e infórmate en nuestra web. Plazas limitadas.